Contra el doctor Reynero Saldaña con esfinteroplastia de Kenny Punk. Muy bien, pues ya me facilitaron muchísimo las pláticas con todos los conceptos que se dijeron antes, tanto anatómicos como quirúrgicos. La esfinteroplastia de Punk, pues es una técnica quirúrgica que yo considero pues no es difícil de realizar y con buenos resultados. En lo personal, considero que hay técnicas con un poquito menos de morbilidad, pero obviamente pues tiene sus indicaciones y es algo que podemos realizar. Bueno, morbilidad en cuanto quizás a la recuperación. Entonces, no quiero correr. Bueno, de los antecedentes vamos a hablar un poquito, ya se mencionó que fue desarrollada en el 2007 por el doctor Kenny Punk y Tucker Woodson. En la publicación original realizaron un estudio controlado, aleatorizado, y en ese momento la compararon contra la cirugía que pues probablemente era el estándar de oro, que era la úvulo-palato-faringoplastía, y obviamente pues fue mucho mejor que la úvulo-palato-faringoplastía. De la anatomía, pues ya más o menos nos hablaron, entonces prácticamente ahí no voy a ahondar en nada de lo que se dijeron. Eh, Prácticamente ahí se comentaron todas las estructuras que se debe tomar en cuenta para el procedimiento. Eh, Específicamente en esta técnica, muy importante identificar correctamente y hacer una disección adecuada del palato-faringeo y obviamente pues también identificar el ámulus pterigoideo. Entonces, aquí estas diapositivas que ya se vieron antes de la pared lateral faríngea, estas diapositivas también fueron cortesía de la doctora Karina Saldívar, me hizo favor de prestármelas de una plática que se dio en el 2007 en el Iberoamericano de Sueño. Entonces, las indicaciones del procedimiento descritas en el artículo original incluían índice de masa corporal menor a 30, un estadio de Friedman 2 o 3, una clasificación de Fujita tipo 1 y mencionan ahí como colapso lateral. Yo he aplicado esta técnica en el colapso concéntrico también y la verdad es que ha dado resultados. Obviamente, cuando el colapso es concéntrico, probablemente se tiene que ser más agresivo en el tema de la tracción que vamos a hablar ahorita más adelante y por lo tanto puede haber más riesgo de dejar consecuencias eh, temporales en la deglución, como es la disfagia. La técnica quirúrgica inicia con una amigdalectomía estándar, como ya se ha hablado. Se quitan las amígdalas. Importante realizar una resección de las amígdalas, como se mencionó en uno de los principios, con preservación de el músculo palatofaringeo y preservación de la mucosa. Se identifica el músculo y se va a seccionar en la porción inferior, cuidando de no seccionar muy abajo porque puede lesionar una rama nerviosa y aparte por el riesgo de sangrado. Personalmente, a veces se me facilita más a mí hacer la disección sin seccionar el músculo. Entonces, la técnica original habla que después de identificar el palatofaringio se va a seccionar, pero la verdad es que yo primero diseco el músculo palatofaringio y una vez que ya está disecado y que ya veo
exactamente el nivel donde quiero hacer la resección, entonces ya hago el corte. La disección del músculo palatofaringio, me gusta mucho, igual como lo mencionaba el doctor Lugo, utilizar lupas para tener mayor visibilidad. Inicialmente lo hacía con la pura lámpara frontal y la verdad es que es un poquito más complicado ver exactamente los límites y los planos para hacer la disección correcta. Una vez que se ha disecado el músculo y que se haya seccionado, o si lo quieren hacer como lo marca la técnica original, primero seccionar y luego disecar, se va a realizar un túnel a través de la musculatura del paladar. Entonces, aquí en el polo superior donde está el lecho amigdalino, vamos a hacer un túnel en la dirección al ámulus pterigoideo. El ámulus pterigoideo lo vamos a ubicar porque en el momento en que palpamos se ve la resistencia que le otorga la fascia. Eh, y ese túnel lo podemos hacer con tijera de Fomon. A mí me gusta hacer la disección ya sea con tijera de Fomon o con unos ángulos finos para hacer una disección Roma. Como ustedes lo prefieran, se puede hacer. Eh, Después de que se hizo el túnel del lecho amigdalino hacia el ámulus pterigodeo, vamos a pasar una sutura que precisamente atraviese la fascia que va a ser nuestro plano de resistencia y lo vamos a dirigir hasta el final del túnel hacia la porción inferior del palato faríngeo y aquí vamos a atravesarlo varias veces. Entonces, 2 o 3 veces que vamos a atravesar la porción inferior del palato faríngeo para que en el momento de traccionar no se vaya a desgarrar. Y se va a regresar la aguja en la dirección superior por el mismo túnel y vamos a tomar otro espacio separado del punto inicial de fascia. Aquí es conveniente hacer una incisión en la mucosa para que el punto quede debajo de la mucosa, más o menos una incisión que abarque la distancia en donde vamos a entrar y donde vamos a salir. Entonces, salimos y entonces aquí nos vamos a anudar. El grado de tracción que vamos a aplicar, obviamente va a depender de la longitud que tengamos del palatofaringio y la distancia desde donde iniciamos el túnel hacia donde salimos en el ámulus. Entonces, una vez que ya nos anudamos, vamos a cerrar los pilares con Vicryl. Aquí tenemos una, un video de una esfinteroplastía de un doctor de la India, en donde se ve a grandes rasgos cómo se realiza la técnica. Entonces, ahí estamos viendo que ya se realizó la amigdalectomía, que se ha preservado la mucosa del palatofaringio, la mucosa medial, y ahí es donde se va a iniciar la disección del palatofaringio. Entonces, se va a marcar el ámulus pterigoideo, la pequeña incisión que les comentaba para poder pasar la sutura por ahí. Entonces, esa es, digamos, desde mi punto de vista, la parte, eh, pues quizás no complicada, pero sí que hay que ser cuidadosa del procedimiento, separar el palatofaringio del constrictor inferior en el plano correcto para preservarlo y poderlo movilizar.
La disección se puede hacer también con técnica fría, pero pues sí, la verdad sí es un poquito más complicado por el riesgo de sangrado y la visibilidad. El músculo se debe de disecar del constrictor, no en su totalidad, para tener un punto de tracción suficiente. La porción superior del palatofaringio debe de tener una buena área de inserción que permita que se lleve a cabo la rotación y la fijación. Ahí lo van a pinzar y entonces ahí ya siguen con el paso de las suturas. Entonces, la técnica original describe una sutura bicril 3 ceros con una aguja, pues de preferencia que no esté tan pequeña para que nos permita llegar al ámulus sin problema. Entonces, aquí está haciendo una modificación de la técnica. Primero está em, eh, atravesando la porción inferior del palato faríngeo y después está haciendo el túnel. Entonces, es importante verificar que el túnel permita el paso del colgajo del palatofaringio del músculo sin dificultad. Es decir, que sea un túnel de la suficiente amplitud para que nos permita acomodar el músculo y poderlo fijar. Una de los riesgos del procedimiento de no hacerse de manera adecuada es que se pueda caer el músculo y volver a colapsarse. Entonces, pues ahí básicamente se muestra cómo se debe hacer el procedimiento, se cierra la mucosa y se repite eh, la técnica en el otro lado. Aquí es una animación un poquito más sencilla de cómo se lleva a cabo la faringoplastía de expansión. Entonces, aquí ya se ve un poquito más sencillo la amigdalectomía, la disección del palatofaringio, el túnel y la rotación para traccionar el paladar anterior y abrir el espacio lateralmente. Entonces, como les comentaba, también puede servir en el colapso concéntrico. Entonces, los resultados reportados por el autor y algunos otros cirujanos son buenos. Aquí la tasa de éxito de la publicación original fue reportada de 82.6 contra 68.1. Como comentaba Rafa, aquí esa tasa de éxito es basada en los criterios de Sher, el riesgo de sangrado de 4.4 y la disfagia. La disfagia, como hemos escuchado, depende principalmente de la sección, qué tan inferior se haga y la lesión nerviosa, y también depende de qué grado de tracción le vamos a dar a los palatofaringios. Y la insuficiencia veolopalatina, que bueno, generalmente esa es transitoria. Aquí en este metaanálisis hay de varios autores, eh, todas las tasas de éxito son superiores al 80%, que considero que es una buena tasa. Entonces, pues básicamente es una opción quirúrgica efectiva para el colapso lateral. El colapso concéntrico también puede beneficiarse de una esfinteroplastía de Pank y pues técnicamente no es una cirugía complicada. Muchas gracias.